Buenos días. En el presente video vamos a ver todo lo relacionado con las funciones trigonométricas y los valores de ellas dentro de algunos ángulos especiales y algunos ángulos agudos. También el valor de estas funciones trigonométricas según el cuadrante. Entonces miremos, vamos a recordar las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Ya sabemos que este es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, este es el ángulo alfa. Vamos a hablar de las funciones trigonométricas para este ángulo alfa. Estos son los dos catetos, el que está al frente del ángulo es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Y aquí tenemos pues nuestras 6 relaciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Por ejemplo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas son las 6 que ya la gente la debe conocer de videos previos. Vamos a mirar dentro del plano cartesiano un círculo trigonométrico que va a tener un radio 1. Es decir, dibujamos este círculo trigonométrico y vamos a colocar este ángulo, el ángulo teta en este caso, puede ser teta, alfa, beta, cualquiera, en posición normal. Este es el primer cuadrante, recordemos, este es el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Recordemos que aquí está 0 grados, 90 grados, o sea, pi medios de radián, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Miremos, por ejemplo, para este triángulo que se forma aquí. Tenemos este radio R, que es 1, y tenemos esta proyección. Se hacen dos proyecciones, una vertical y otra horizontal. Este es Y y este es X. Aquí hay un ángulo recto. Ten en cuenta que el radio es 1, es decir, que este punto es 1, y acá es menos 1, 1 y menos 1. Entonces, el seno de teta ya vimos, para este ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, aquí el cateto opuesto es Y, el cateto adyacente es X y la hipotenusa es R, que vale 1 en este caso. Entonces, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, Y sobre R, pero como R es 1, sería Y sobre 1, es decir, Y. En otras palabras, Y es el seno de teta. Lo que quiere decir es que esta altura es el seno de este ángulo teta. Ahora, para el caso del coseno, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, X sobre R que es 1, y X dividido 1 me da X. Quiere decir que X es el coseno de teta. Es decir, cuando nosotros fabricamos este triángulo aquí con un ángulo teta en el primer cuadrante, si tiene radio 1, esta sombra sobre el eje X es el coseno de teta y este sería el seno de teta. Por ejemplo, si vamos a hallar las relaciones entre ellas, llamémoslas identidades porque todavía no hemos visto identidades. La tangente para este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, Y sobre X. Y Y pues es el seno de teta y X el coseno de teta. De aquí se deriva que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre coseno de teta. Esta es una de nuestras primeras identidades. De igual manera hacemos para la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, X sobre Y. X es coseno de teta y Y es seno de teta, es decir, que cotangente de teta es coseno sobre teta, como aparece en esta identidad. Bien, para las otras, por ejemplo, secante de teta, ya sabemos que es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es R, el cateto adyacente es X, R ya sabemos que es 1 y X el coseno de teta. De aquí se deriva que secante de teta es 1 sobre coseno, y también igual lo hacemos para la cosecante. Y una identidad muy importante es esta. Aplicando el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero la hipotenusa ya sabemos que es 1. Entonces 1 al cuadrado, y que Y es seno y que X es coseno, lo reemplazamos. De ahí se vería que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Esto es lo que se conoce como la identidad fundamental. Bien, entonces miremos de acá, podemos deducir algunas de las líneas notables del triángulo rectángulo, de los ángulos en posición normal. Cuando yo tengo este triángulo de radio 1, con un círculo de radio 1, esta altura es el seno y esta distancia es el coseno. Si nosotros proyectamos esto hacia arriba, esta altura, desde este punto hasta donde se intersecta con esta línea, esta va a ser la tangente de teta. La cosecante y la cotangente pues también se obtienen de manera similar, aplicando propiedades de la congruencia de triángulos. Bien, ahora vamos a ver las funciones trigonométricas para algunos ángulos especiales. Dentro de esos ángulos especiales hay que tener en cuenta, vamos a mirar lo que tenemos aquí, este cuadro. Entonces, miremos, este es X, Y, este es más 1, X hacia la derecha es positivo, aquí está menos 1, más 1 hacia acá, positivo, y menos 1 hacia abajo, negativo. Entonces, si el ángulo está en el primer cuadrante, miremos, en el primer cuadrante,
este es el seno y este es el coseno. Y el seno está apuntando hacia arriba y el coseno hacia la derecha. Es decir, en el primer cuadrante, tanto seno como coseno son positivos. En el segundo cuadrante, miremos si este es el triángulo que estamos formando. El seno es este, está apuntando hacia arriba, o sea que sería positivo, mientras que el coseno estaría apuntando para la izquierda. Es decir, que en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, miremoslo acá, el seno, que es este, está apuntando para abajo, es decir, que es negativo, y el coseno está apuntando para la izquierda, es decir, que también es negativo. En el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, miremos acá, este es nuestro triángulo, este es el seno que está apuntando para abajo, o sea que el seno es negativo, y este es el coseno que está apuntando para la derecha, o sea que el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces, vamos a llenar únicamente esta columna y la otra se obtiene simplemente por operaciones, estas dos filas, perdón. Entonces, miremos para el caso del ángulo de 0 grados. Si yo tomo esta configuración y cada momento que pasa el ángulo se hace más pequeño, observamos que el seno, que es la altura, va a hacerse cada vez más pequeña. Es decir, cuando el ángulo se acerca a 0, ya el seno también se vuelve 0. Por eso quiere decir que el seno de 0 grados es 0. Mientras que el coseno va creciendo y llega a su valor máximo, que es 1. Por eso es que el coseno de 0 grados, 0 radianes, es 1. Bien, para el caso del ángulo de 90 grados, miremos aquí, ¿qué sucede cuando el triángulo empieza a crecer? El ángulo empieza a crecer, perdón, y se acerca a los 90 grados. El seno crece y llega a tomar su valor máximo en 1. Por eso es que el seno de 90 grados es 1. Mientras que el coseno, a medida que se va acercando a 90 grados, el coseno se hace más pequeño. Recuerden que el coseno es esta proyección acá. Entonces quiere decir que el coseno de 90 grados es 0. Lo mismo sucede con estos valores. Haciendo este gráfico vemos que aquí, por ejemplo, para 180 grados, que es esto, el seno cada vez se hace más cercano a 0 y el coseno se va haciendo cercano a menos 1. Aquí está. Lo mismo se hace para los otros ángulos de 270 y 360. Estos valores de acá, vamos a hacer solamente la de tangente. Vemos que tangente es seno sobre coseno, es decir, más dividido más me da más dividido menos me da menos dividido menos me da más dividido más me da menos. 0 sobre 1 da 0, 1 dividido 0 me da infinito. 0 dividido menos 1 da 0, menos 1 dividido 0 da infinito y 0 dividido 1 me da 0. Lo mismo hacemos para las demás relaciones trigonométricas y así obtenemos todos estos valores. Esta tabla es importantísima, principalmente saber qué signo tiene la función en cada uno de los cuadrantes. Bien, para la última parte del video, vamos a ver los valores de algunas funciones trigonométricas para el caso de los triángulos isósceles y el triángulo equilátero. Entonces, miremos un triángulo rectángulo isósceles. Rectángulo porque tiene un ángulo recto, isósceles porque tiene dos lados iguales, que serían los catetos en este caso, y un lado desigual que sería la hipotenusa. Entonces, si estos dos lados son iguales, quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Entonces, la suma de estos dos más este de acá de 90 grados me tiene que dar 180. Lo cual quiere decir que estos dos ángulos tienen que medir exactamente 45, porque 45 más 90 me da 180 de acuerdo al teorema fundamental de la geometría. ¿Qué vamos a hacer? A calcular la hipotenusa, que de acuerdo al teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2. O sea que la hipotenusa sería raíz de 2. Y si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el seno de 45, el seno, recuerde que esta es la hipotenusa, el del frente es el cateto opuesto y el otro es el cateto adyacente. Seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, cateto opuesto que es 1 sobre hipotenusa que es raíz de 2 y me da este resultado. Aquí normalmente se racionaliza, recordemos cómo es la racionalización, es buscar la forma de eliminar el radical del denominador multiplicando arriba y abajo por el mismo radical. 1 por raíz de 2 me da raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 4 que es 2. Entonces el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Para el caso, por ejemplo, la secante de 45 es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, hipotenusa que es raíz de 2 sobre cateto adyacente que es 1. Y raíz de 2 dividido 1 me da raíz de 2, es decir, que la secante de 45 es raíz de 2. La tangente de 45 grados, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, cateto opuesto que es 1 sobre cateto adyacente que es 1. 1 dividido 1 me daría 1, o sea que la tangente de 45 es 1. Miremos otro triángulo especial
que es el triángulo equilátero del lado 1. Tenemos un triángulo que tiene sus tres medidas iguales de los lados. Entonces, como son los tres lados iguales del lado 1, los tres ángulos tienen que medir exactamente lo mismo. Y como la suma de los tres medidas de los tres ángulos me tiene que dar 180 y son iguales, obviamente los tres deben medir 60. 60 más 60 más 60, 180. ¿Qué hacemos para hallar valores de seno, coseno y tangente de algunos ángulos? Voy a partir este triángulo en dos, lo parto aquí y lo saco este triángulo acá abajo. Esto pues mide 1, este ángulo es 60. Si esto mide 1, esta sería la mitad, que sería un medio. Este ángulo se partió en dos, 60 grados se partiría en dos ángulos de 30, que iría aquí. Y esta A, pues no sabemos cuánto es un cateto. Y entonces el cateto se calcula con el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y esto me produce esto que está acá. La raíz cuadrada de 3 no es exacta, se ha indicado, y la raíz cuadrada de 4 es 2, es decir que A es raíz de 3 sobre 2. Si vamos a tomar, por ejemplo, el seno de 30, la hipotenusa siempre va a valer 1. Para el ángulo de 60, el del frente es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Para el ángulo de 30, este sería el cateto opuesto que está al frente de él y el otro sería el cateto adyacente. Si voy a calcular el seno de 60, sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2 dividido 1. Y eso me da raíz de 3 sobre 2. Por ejemplo, la tangente de 30, para este ángulo de acá de 30, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, un medio dividido raíz de 3 sobre 2. Aquí se pueden simplificar estos dos, me quedaría 1 sobre raíz de 3 y se racionaliza, de tal manera que me quedaría raíz de 3 sobre 3. Y así hacemos ese trabajo sucesivamente y entonces podemos llenar esta tabla, de acuerdo a los procesos para no hacerlos todos. El seno de 30 grados o de pi sextos es un medio. Por ejemplo, el coseno de 45 grados o coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Por ejemplo, la tangente de 60 grados o tangente de pi tercios de radian es raíz de 3. Y lo mismo, la secante, por ejemplo, secante de 30 grados o de pi sextos es 2 raíz de 3 sobre 3.